Consideremos una revelación inesperada sobre la criatura en el jardín del Edén, que normalmente visualizamos como una serpiente. Imaginemos que este ser no se asemeja en lo absoluto a una serpiente común, lo que nos obligaría a reevaluar el clásico episodio de Adán y Eva desde una perspectiva completamente diferente. La trama se torna aún más intrigante de lo que podríamos anticipar. El episodio de Adán y Eva en el Edén es uno de los más notorios y discutidos en las Escrituras. En el centro de este relato encontramos a una serpiente perspicaz que persuade a Eva para que consuma el fruto prohibido, desatando así la caída del ser humano. El Edén, un espacio de pura inocencia y magnificencia, fue escenario de un encuentro crucial para el destino de la humanidad. Según el libro de Génesis, esta serpiente, descrita como el animal más astuto que el Señor había creado, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este suceso, descrito en Génesis 3:1, muestra cómo la serpiente entabla un diálogo que marcaría un antes y un después en la existencia humana. En esta historia, la palabra hebrea Nahash, traducida comúnmente como serpiente, también implica el que trae la sabiduría. La interacción de Eva con este ser introduce un dilema moral que ha resonado a través de los tiempos, el dilema entre la obediencia absoluta y el atractivo del conocimiento vedado. Mientras Eva escucha, la serpiente plantea uno de los primeros cuestionamientos teológicos registrados. ¿Realmente dijo Dios que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Esta interrogante no solo pone en duda el mandato divino, sino que también siembra la semilla de la incertidumbre, un elemento fundamental para el ejercicio del libre albedrío. Aunque el resultado de este encuentro es bien conocido, el análisis sigue profundizando en la naturaleza de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o encarnaba algo más? Este primer encuentro sugiere que hay dimensiones ocultas en esta narrativa que merecen una exploración más detallada, incitando al lector a reexaminar lo que cree saber sobre este evento bíblico. El origen de la palabra Nahash ofrece múltiples interpretaciones que podrían ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de ser un mero ser viviente, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento esotérico. En las culturas ancestrales, las serpientes eran a menudo emblemas de regeneración y metamorfosis, debido a su habilidad para mudar la piel, lo que ofrece un paralelismo fascinante con la sabiduría que la serpiente ofrece a Eva. En la mitología del Oriente Próximo, entidades semejantes a la serpiente del Génesis son reverenciadas como portadoras de conocimiento y guardianas de secretos. Esta visión desafía la interpretación común, que las asocia exclusivamente con el mal y la tentación. Al explorar estos mitos, descubrimos que la figura de Nahash no solo simboliza la transgresión, sino que también representa una presencia compleja y ambigua dentro del contexto bíblico. La discusión sobre la naturaleza de la serpiente se extiende también al ámbito académico. Algunos especialistas proponen que la serpiente podría ser una metáfora de entidades más antiguas y poderosas, tal vez de carácter divino, que desafiaron el estado de cosas establecido en el jardín. Esta reinterpretación de la narrativa de Adán y Eva no nos presenta simplemente una historia de transgresión, sino una trama más compleja que aborda temas de poder, rebelión y el anhelo humano de ampliar su conocimiento. Tal análisis nos insta a reexaminar quién es realmente la serpiente y cuál es su papel, sugiriendo que su intervención podría ser más fundamental de lo que tradicionalmente se ha percibido. En diversas culturas, el antagonista suele ser el catalizador de cambios y revelaciones. Desde esta perspectiva, la serpiente en el relato del Génesis actúa como un agente esencial para el progreso humano.
Al ofrecer el fruto del conocimiento, no solo incita a Eva a romper las reglas, sino que también la invita a experimentar un despertar crucial para la evolución de la conciencia humana. Esta dicotomía es evidente en cómo diversas culturas y literaturas han representado a la serpiente. Por ejemplo, en Génesis 3:5, cuando la serpiente asegura que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, podemos interpretar esto tanto como una incitación a la transgresión, como una invitación a un entendimiento más profundo y a la autonomía. La ambigüedad simbólica de la serpiente también se refleja en su representación en diferentes corrientes literarias y filosóficas. Desde figuras como Prometeo hasta Lucifer, en la tradición cristiana, estos portadores de luz cuestionan el statu quo y provocan cambios significativos que, aunque traumáticos, son vitales para el desarrollo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reevaluar a la serpiente desde esta perspectiva, se revela no como un villano unidimensional, sino como una entidad compleja cuyo impacto es crucial para comprender no solo la raíz del mal, sino también el nacimiento de la sabiduría humana. Este nuevo enfoque sobre la serpiente como agente de iluminación nos lleva a profundizar en su papel dentro del Génesis y sus implicaciones en nuestra comprensión del relato. Explorar la serpiente en contextos culturales más amplios resalta su importancia no solo como símbolo de desorden o seducción, sino también como ícono de conocimiento y revelación. En muchas culturas antiguas, las serpientes son respetadas en mitología y religión, a menudo asociadas con la sanación, la magia y la capacidad de regeneración. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Si te agrada este tipo de videos, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». De esa manera, sabré que disfrutas del contenido y continuaré trayendo materiales similares. Pero volvamos al tema principal. En la mitología egipcia, por ejemplo, la serpiente se reconoce como custodia del conocimiento y los secretos esotéricos, un papel que resuena claramente con el relato del Génesis. Al establecer estas conexiones, podemos empezar a apreciar la serpiente no solo como una entidad negativa, sino como un elemento de un simbolismo mucho más amplio y diverso que se extiende a través de diversas eras y culturas. El papel de la serpiente, como emisaria de sabiduría, se refleja también en la literatura alquímica y esotérica, donde simboliza la dualidad y la unión de contrarios, conceptos fundamentales para la transformación tanto espiritual como física. Este amplio contexto cultural nos permite entender la profundidad y la complejidad del símbolo de la serpiente, indicando que su función en el Génesis podría ser interpretada de diversas maneras, según las perspectivas culturales e históricas desde las cuales se analice.
A medida que profundizamos en el estudio del texto bíblico, es esencial reconsiderar las interpretaciones que hemos asumido tradicionalmente. La serpiente del Génesis, frecuentemente condenada como la personificación del mal, puede revelarnos enseñanzas valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad. Este análisis nos anima a contemplar la posibilidad de que la serpiente sea algo más que un símbolo de tentación y pecado. Podría, en cambio, considerarse como un agente de cambio, cuya presencia reta a Adán y Eva y a nosotros a examinar los límites del conocimiento y la autoridad. Las consecuencias de reinterpretar la figura de la serpiente son vastas y afectan la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y nuestra relación con lo sagrado. Podría ser que, en su esencia más profunda, la serpiente fuera un maestro cuya lección consistía en aprender a gestionar sabiduría y poder con responsabilidad. Con estas interrogantes, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin proporcionar respuestas definitivas, pero invitando a un examen más detallado de este personaje enigmático. Así, esta nueva interpretación no solo profundiza nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos reta a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias indagaciones de conocimiento. En diversas tradiciones filosóficas y teológicas, la serpiente es interpretada no como una entidad literal, sino como una metáfora de los conflictos internos y las tentaciones que enfrentamos los seres humanos. Esta perspectiva nos ofrece una manera de entender la historia del Génesis, no solo como un suceso histórico, sino como una narrativa simbólica que refleja dilemas universales. La figura de la serpiente como emblema tanto de la sabiduría como del mal es un tema recurrente en varias culturas, lo que propone una interpretación más profunda del texto. En el contexto del Génesis, por ejemplo, la serpiente podría simbolizar el conocimiento prohibido, que a pesar de ser peligroso, resulta esencial para el desarrollo y maduración espiritual. Esta dualidad es central en numerosas enseñanzas espirituales, donde se considera al conocimiento tanto como una bendición como una carga. Por tanto, la historia de Adán y Eva puede ser vista como una alegoría de los riesgos y beneficios de desafiar las restricciones y buscar una comprensión que trascienda lo aparentemente accesible. En este marco, el papel de la serpiente no se limita al de tentadora, sino que también se le considera un agente catalizador del cambio necesario para la evolución. Esta visión ofrece una interpretación más matizada de la serpiente, instando a los lectores a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de las decisiones conscientes. El momento en que Eva decide tomar la fruta prohibida es uno de los más cruciales en el libro del Génesis. Este acto no solo precipita la caída de la humanidad, sino que también señala el comienzo de la conciencia humana y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El texto bíblico en Génesis 3:6 ilustra cómo Eva, influenciada por la serpiente, percibe que el árbol es deseable para alcanzar la sabiduría. Este versículo enfatiza la tentación no solo de desobedecer, sino de lograr una comprensión más profunda de uno mismo y del entorno. La decisión de Eva puede ser interpretada como un paso hacia la independencia y la autodeterminación, elementos fundamentales de la experiencia humana. A través de este acto, Eva, y por extensión la humanidad, accede a un estado de conocimiento que, aunque lleno de desafíos y dolor, resulta increíblemente enriquecedor. Este instante no debe ser visto meramente como una transgresión, sino como un acto de valentía que permite a la humanidad iniciar su camino hacia el entendimiento moral y ético, un tema que resonará
a lo largo de toda la narrativa bíblica y en interpretaciones teológicas subsiguientes. La narrativa de la serpiente y la fruta prohibida culmina con una secuencia de castigos divinos que no solo recaen sobre Adán y Eva, sino también sobre la serpiente. En Génesis 3:14 se describe cómo Dios condena a la serpiente a arrastrarse por el suelo y a alimentarse de polvo todos los días de su vida, un castigo que representa la degradación y la humillación. No obstante, esta sanción también se puede considerar desde una perspectiva simbólica. La condena de la serpiente a deslizarse por el suelo puede interpretarse como la transformación de la serpiente en un emblema perpetuo de maldad y tentación dentro de la tradición judeocristiana. La maldición impuesta a la serpiente nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y las implicaciones de cuestionar la autoridad. Este episodio enfatiza la noción de que cada elección implica un costo y que incluso los actos encaminados a la liberación y la adquisición de conocimiento pueden tener resultados adversos y dolorosos. Estas consecuencias nos incitan a considerar la complejidad de la libertad y la responsabilidad, temas recurrentes a lo largo de la Biblia y que continúan siendo pertinentes para los lectores modernos al evaluar el impacto de sus propias decisiones en sus vidas y en las de otros. A través de los siglos, la representación de la serpiente ha evolucionado en la cultura popular y religiosa, adoptando múltiples niveles de significado. En la literatura, el arte y el cine, la serpiente ha sido retratada de diversas formas, desde una criatura malévola hasta un símbolo de sabiduría y renacimiento. Esta diversidad en la representación subraya la complejidad de la serpiente como figura literaria y teológica. Por ejemplo, en muchas tradiciones indígenas y en culturas orientales, la serpiente es reverenciada como un símbolo de vida, curación y renacimiento, contrastando marcadamente con su rol en el Génesis. Explorar estas representaciones nos permite ver cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y adaptados según diferentes contextos culturales y espirituales. La serpiente, lejos de ser un símbolo estático, es testimonio de la habilidad humana para encontrar significado y moralidad en una variedad de contextos. En nuestra indagación sobre la figura de la serpiente en el Génesis, hemos observado cómo este personaje puede ser interpretado de múltiples maneras, desde un antagonista literal hasta un portador simbólico de cambio. Esta dualidad refleja la complejidad de la búsqueda humana de conocimiento y cómo enfrentamos las tentaciones y decisiones en nuestras vidas. La serpiente, en su papel como desencadenante de la caída de la humanidad, también puede ser vista como el catalizador del despertar humano hacia el autoconocimiento y la autodeterminación. Esta visión nos desafía a reconsiderar el concepto de caída, no como una catástrofe, sino como un paso necesario en el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Al enfrentarnos a nuestras propias serpientes, desafíos éticos, morales y espirituales, somos invitados a reflexionar sobre el rol que juega el conocimiento en nuestras vidas. ¿Es el conocimiento una fuente de poder y libertad, o es un camino hacia la desobediencia y el pecado? Estas interrogantes no tienen respuestas simples, pero son fundamentales para comprender nuestra propia esencia y la realidad que nos envuelve. Al meditar sobre la serpiente del Génesis, contemplamos su impacto en nuestra cultura y espiritualidad actual. ¿De qué manera moldean nuestras interpretaciones de tales símbolos nuestras acciones y decisiones cotidianas? Este interrogante no pretende cerrar el debate, sino expandirlo, alentando a los lectores a indagar más en las narrativas que moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.
Con estas consideraciones, concluimos la segunda parte del análisis sobre la serpiente del Génesis. Si deseas explorar otros aspectos o necesitas ajustes en la discusión, estoy listo para adaptar o continuar según lo requieras. Históricamente y en diversas culturas, la serpiente ha encarnado un símbolo complejo y multifacético. En muchas tradiciones, este animal no solo se asocia con el mal o la tentación, sino que también es considerado un custodio de sabiduría y conocimiento. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la mitología hindú, donde la serpiente Nagini es venerada como una entidad espiritual y poderosa ligada a la creación y la inmortalidad. En contraposición a la narrativa del Génesis, donde la serpiente desempeña un rol malévolo, en muchas culturas asiáticas y africanas, las serpientes son emblemas de protección y potencia. Por ejemplo, en la cultura de Benín, la serpiente Python es adorada como un ente sagrado que aporta lluvia y fertilidad a la tierra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estas interpretaciones tan variadas nos recuerdan que la simbología de la serpiente abarca un espectro mucho más amplio y diverso de lo que comúnmente se reconoce en el contexto occidental. Explorar estos significados alternativos puede enriquecer nuestra comprensión de este enigmático animal, ofreciendo una perspectiva más completa y matizada. Estas diferencias culturales destacan la importancia de incorporar múltiples puntos de vista al analizar símbolos antiguos y nos incitan a cuestionar nuestras propias presuposiciones acerca de los símbolos religiosos y su interpretación. En muchas culturas, la serpiente simboliza la eternidad y la renovación continua. Esta idea se refleja en su capacidad para mudar su piel, interpretada frecuentemente como un signo de renacimiento y transformación. En el ámbito espiritual, este rasgo podría verse reflejado en la narrativa bíblica, donde la serpiente cataliza el proceso que lleva a la humanidad hacia un estado de conciencia y conocimiento expandidos. En la alquimia y en la tradición hermética, la serpiente que se muerde la cola, conocida como Ouroboros, simboliza la naturaleza cíclica del universo y el proceso eterno de destrucción y recreación. Este símbolo resalta que el conocimiento y la sabiduría son procesos continuos de aprendizaje y desaprendizaje, de construcción de nuevas realidades sobre las ruinas de las anteriores. Este enfoque nos permite ver la historia de la serpiente no como un final, sino como un principio, un despertar necesario a las realidades más complejas de la existencia. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias transformaciones personales son parte de un ciclo más amplio de vida, muerte y renacimiento. La habilidad de la serpiente para renovarse, desprendiéndose de su antigua piel, es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para reinventarnos y descubrir nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La presencia de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas acerca de la naturaleza del mal y el rol de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito detrás de su tentación? Esta cuestión ha sido un desafío para teólogos y creyentes durante milenios y continúa siendo un tema central en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, ofreciendo a Adán y Eva la oportunidad de elegir libremente seguir a Dios en vez de sucumbir a la tentación.
Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para una experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre conceptos como la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal dentro del marco de la fe y la moralidad. La historia de la serpiente nos incita a explorar estos temas en profundidad, ofreciendo un espacio para debatir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores. Este estudio no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos, la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un símbolo potente en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como criatura astuta en El paraíso perdido, de Milton, hasta su papel como símbolo de sabiduría en diversas novelas y películas contemporáneas, la serpiente ha capturado la imaginación de creadores a través de las épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde esculturas ornamentadas de culturas antiguas hasta interpretaciones abstractas modernas en pinturas y esculturas. Estas obras frecuentemente exploran temas como la tentación, el conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos muestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. Por ejemplo, en el Kundalini Yoga, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que al despertarse lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual interpreta estos símbolos universales de manera única. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a entender cómo diferentes culturas y religiones perciben el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al concluir esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, se hace evidente que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal. La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una profunda reflexión sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapiz de símbolos y relatos que nos rodean. La interpretación de la serpiente en el contexto bíblico del Génesis también abre debates sobre la naturaleza del mal y su origen. En el relato, la serpiente no solo representa la tentación, sino que actúa como un catalizador que introduce el conocimiento del bien y del mal en el mundo humano.
Esta acción sugiere una complejidad en el concepto del mal, visto no solo como corrupción, sino también como una puerta hacia la conciencia y la moralidad, aspectos sin los cuales la humanidad no podría alcanzar la madurez espiritual. Además, la historia de la serpiente en el Edén ha sido interpretada por algunos estudiosos como una alegoría sobre la transición de la humanidad de un estado de inocencia natural a uno de conciencia moral y social. En este sentido, la serpiente podría verse no como un villano, sino como un agente necesario de cambio, cuya intervención es esencial para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad individual. Desde la perspectiva de la teología comparada, la narrativa de la serpiente se puede contrastar con otras historias de origen en diferentes tradiciones, donde figuras similares actúan como portadores de sabiduría y cambio. Por ejemplo, en algunas tradiciones indígenas, la serpiente es venerada como un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo espiritual, ofreciendo una visión más matizada de su papel como portador de conocimiento prohibido. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas sobre el libre albedrío y la predestinación. Si Dios es omnisciente, ¿era conocedor de la eventual traición de la serpiente? Esta pregunta ha sido central en debates teológicos y filosóficos sobre la naturaleza de la voluntad y la previsibilidad de las acciones en el marco de la creación divina. Otra dimensión interesante es cómo la historia de la serpiente se entrelaza con el concepto del pecado original y su interpretación en diferentes denominaciones cristianas. Mientras algunas tradiciones enfatizan la culpabilidad y la caída como aspectos centrales de la experiencia humana, otras optan por enfocar en el potencial de redención y la capacidad de superar las faltas a través del arrepentimiento y la gracia divina. La representación de la serpiente también ha influido en cómo las culturas interpretan y simbolizan a otros animales que comparten características similares. Este fenómeno destaca cómo los símbolos religiosos pueden trascender sus orígenes y moldear percepciones culturales más amplias sobre la naturaleza y los animales. Finalmente, al reflexionar sobre la serpiente del Génesis, es esencial considerar cómo este relato ha sido utilizado a lo largo de la historia para enseñar lecciones morales y éticas. La historia no solo ofrece una visión de los comienzos percibidos de la humanidad, sino que también sirve como una herramienta pedagógica para discutir los temas de tentación, pecado y las consecuencias de nuestras acciones. La habilidad de la serpiente para renovarse, desprendiéndose de su antigua piel, es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para reinventarnos y descubrir nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La presencia de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas acerca de la naturaleza del mal y el rol de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito detrás de su tentación? Esta cuestión ha sido un desafío para teólogos y creyentes durante milenios y continúa siendo un tema central en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, ofreciendo a Adán y Eva la oportunidad de elegir libremente seguir a Dios en vez de sucumbir a la tentación. Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para una experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre conceptos como la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal dentro del marco de la fe y la moralidad. La historia de la serpiente nos incita a explorar estos temas en profundidad, ofreciendo un espacio para debatir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores.
Este estudio no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos, la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un símbolo potente en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como criatura astuta en El paraíso perdido, de Milton, hasta su papel como símbolo de sabiduría en diversas novelas y películas contemporáneas, la serpiente ha capturado la imaginación de creadores a través de las épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde esculturas ornamentadas de culturas antiguas hasta interpretaciones abstractas modernas en pinturas y esculturas. Estas obras frecuentemente exploran temas como la tentación, el conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos muestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. Por ejemplo, en el Kundalini Yoga, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que al despertarse lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual interpreta estos símbolos universales de manera única. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a entender cómo diferentes culturas y religiones perciben el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al concluir esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, se hace evidente que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal. La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una profunda reflexión sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapiz de símbolos y relatos que nos rodean. La interpretación de la serpiente en el contexto bíblico del Génesis también abre debates sobre la naturaleza del mal y su origen. En el relato, la serpiente no solo representa la tentación, sino que actúa como un catalizador que introduce el conocimiento del bien y del mal en el mundo humano. Esta acción sugiere una complejidad en el concepto del mal, visto no solo como corrupción, sino también como una puerta hacia la conciencia y la moralidad, aspectos sin los cuales la humanidad no podría alcanzar la madurez espiritual. Además, la historia de la serpiente en el Edén ha sido interpretada por algunos estudiosos como una alegoría sobre la transición de la humanidad de un estado de inocencia natural a uno de conciencia moral y social.
En este sentido, la serpiente podría verse no como un villano, sino como un agente necesario de cambio, cuya intervención es esencial para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad individual. Desde la perspectiva de la teología comparada, la narrativa de la serpiente se puede contrastar con otras historias de origen en diferentes tradiciones, donde figuras similares actúan como portadores de sabiduría y cambio. Por ejemplo, en algunas tradiciones indígenas, la serpiente es venerada como un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo espiritual, ofreciendo una visión más matizada de su papel como portador de conocimiento prohibido. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas sobre el libre albedrío y la predestinación. Si Dios es omnisciente, ¿era conocedor de la eventual traición de la serpiente? Esta pregunta ha sido central en debates teológicos y filosóficos sobre la naturaleza de la voluntad y la previsibilidad de las acciones en el marco de la creación divina. Otra dimensión interesante es cómo la historia de la serpiente se entrelaza con el concepto del pecado original y su interpretación en diferentes denominaciones cristianas. Mientras algunas tradiciones enfatizan la culpabilidad y la caída como aspectos centrales de la experiencia humana, otras optan por enfocar en el potencial de redención y la capacidad de superar las faltas a través del arrepentimiento y la gracia divina. La representación de la serpiente también ha influido en cómo las culturas interpretan y simbolizan a otros animales que comparten características similares. Este fenómeno destaca cómo los símbolos religiosos pueden trascender sus orígenes y moldear percepciones culturales más amplias sobre la naturaleza y los animales. Finalmente, al reflexionar sobre la serpiente del Génesis, es esencial considerar cómo este relato ha sido utilizado a lo largo de la historia para enseñar lecciones morales y éticas. La historia no solo ofrece una visión de los comienzos percibidos de la humanidad, sino que también sirve como una herramienta pedagógica para discutir los temas de tentación, pecado y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Quién acompañó a Caín en su vida? Si Adán y Eva fueron los pioneros de la humanidad, ¿de qué origen proviene su esposa? En esta sesión desentrañaremos el misterio de la consorte de Caín, una figura que plantea interrogantes profundos sobre los inicios de nuestra especie. Caín es ampliamente conocido por su acto de fratricidio, pero se habla poco de la mujer que lo acompañó, engendrando linajes más allá de los confines del Edén. Únanse a nosotros mientras investigamos las diversas teorías y significados relacionados con esta enigmática mujer y su papel en la expansión de la raza humana. ¿Es posible que ella fuera descendiente directo de Adán y Eva o proviene de una historia aún no descubierta? Sigan con nosotros para explorar estas posibilidades. Si valoran la familia tanto como nosotros, les animamos a participar y fortalecer nuestra comunidad de creyentes. Compartan sus opiniones sobre la importancia de la familia y dejaré un corazón en sus comentarios para mostrar mi aprecio por su compromiso con la fe y la importancia de los seres queridos en nuestra vida. En aquel albor primigenio, cuando el universo palpó con las primeras vibraciones de la creación, Adán y Eva surgieron como los ancestros de todos los seres humanos. En los verdes caminos de Edén coexistieron pacíficamente hasta que sus elecciones los privaron de su pureza. De su unión nació Caín, notable no solo por ser el primero, sino por estar destinado a un futuro extraordinario. Criado bajo el expansivo cielo azul del Edén, Caín fue instruido en el manejo de la tierra por Adán. Mientras su padre le enseñaba a cultivar, Eva narraba a su hijo las historias del paraíso y los secretos de su existencia, legándole enseñanzas de amor y desobediencia.
Al calor de la noche se relataban las aventuras de la serpiente y el árbol de la sabiduría, con las estrellas como testigos que iluminaban antiguos relatos. Con el tiempo, Eva tuvo a Abel, quien mostró desde temprana edad una habilidad natural para cuidar animales, complementando las habilidades de su hermano en la agricultura. En aquellos tiempos remotos, la rivalidad entre los hermanos apenas yacía latente, mientras cada uno perfeccionaba sus habilidades, esperando el momento de ofrecer sus dones al Creador. La vida de Caín estaba profundamente entrelazada con los ciclos de la tierra, sembrando en los momentos adecuados, cuidando los cultivos bajo el sol y recolectando las primeras cosechas como muestra de agradecimiento. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. A medida que Caín sentía la resonancia de la tierra y observaba el crecimiento de las plantas, símbolos de su conexión con lo divino, comenzó a meditar sobre la complejidad de su existencia en el Edén, reflexionando sobre el legado de sus padres y la sombra inevitable de su propio destino. La vida de Caín se convirtió en un tejido de ambición y humildad, amor fraternal y una creciente rivalidad que, con el tiempo, trascendería sus vidas individuales y moldearía el destino de toda la humanidad. En este entorno de pura creación y aprendizaje, las tensiones entre Caín y Abel se manifestaban sutilmente, influenciadas por las diferencias en sus ofrendas al Creador. Mientras Abel encontraba favor en sus sacrificios de rebaños, Caín se enfrentaba al desafío de que sus frutos terrenales no alcanzaban la misma aceptación divina. Este desequilibrio entre hermanos sembró una inquietud que crecía silenciosamente dentro de Caín, un resentimiento fermentando en el fondo de su ser, que eventualmente daría paso a un acto de violencia que marcaría su vida y la de la humanidad para siempre. A través de esta tragedia, la figura de la esposa de Caín se vuelve crucial, pues no solo continuó la línea de su linaje, sino que también representó la resiliencia y la perpetuación de la vida más allá de los confines del paraíso perdido. Las enseñanzas de Eva aún resonaban en el alma de Caín, un eco constante de un paraíso que ya no existía y del costo del conocimiento, reflejado en Génesis 3:6, donde se relata la transgresión inicial. Caín, el primogénito, labrador y hermano, deambulaba por lo que antes era parte del Edén, enfrentando las bendiciones y adversidades reservadas para el primer humano nacido en un mundo repleto de oportunidades y amenazas. Mientras Caín y Abel maduraban, sus diferencias esenciales se volvían cada vez más marcadas. Abel mostraba una serenidad y un don innato para el cuidado de los animales, atendiéndolos con una paciencia y dedicación que parecían emanar de la esencia de Dios, como se describe en Génesis 4:2, donde Abel es presentado como pastor. Caín, en cambio, estaba profundamente arraigado a la tierra, siempre con las manos en el suelo, esforzándose incansablemente por cultivar los frutos que alimentarían a su familia y rendirían tributo a su Creador, evidenciado en Génesis 4:2, que lo identifica como labrador de la tierra. Con el tiempo, una tensión sutil pero constante empezó a crecer entre los hermanos. Mientras Abel se comunicaba con las estrellas y soñaba en los vastos campos abiertos, Caín luchaba con la tierra misma, combatiendo las rocas y semillas rebeldes que complicaban sus cosechas. El polvo en su rostro servía de constante recordatorio de las tribulaciones que enfrentaba.
en marcado contraste con la gracia aparentemente sin esfuerzo con la que Abel ganaba el favor de Dios, culminando en el evento del sacrificio donde las ofrendas de Abel fueron preferidas, tal como se narra en Génesis 4:4-5. Este período culminó con el ritual del sacrificio anual, un instante sagrado para expresar gratitud y devoción. Abel escogió al mejor de su rebaño, un animal cuya mirada destilaba una pureza inmaculada, y lo ofreció en sacrificio, el cual fue divinamente aceptado, como detalla Génesis 4:4. Caín, con honestidad comparable, presentó los mejores frutos de su cosecha cuidadosamente seleccionados. No obstante, mientras las llamas consumían la ofrenda de Abel, la de Caín quedaba intacta, un rechazo divino explícito en Génesis 4:5. El corazón de Caín se inundó de desesperación al ver que todas sus horas de labor parecían inútiles, agravadas por la aceptación divina del sacrificio de su hermano. La injusticia percibida encendió un fuego interno, alimentado por cada momento de satisfacción y paz que Abel experimentaba. La fraternidad, otrora un pilar de su existencia, comenzaba a desmoronarse bajo la carga de la envidia y el resentimiento. Aquel día, algo en Caín se fracturó irreparablemente, marcado no solo por el rechazo de sus ofrendas, sino por la devaluación de su esfuerzo y su ser, una herida que desencadenaría un acto que cambiaría para siempre el curso de la humanidad, como el primer asesinato fraterno documentado en Génesis 4:8. La rivalidad fraternal, originada de esta divergencia entre aceptación y rechazo, se encaminaba hacia un desenlace fatal, reflejando las complejidades e imperfecciones del corazón humano. Al alba, mientras contemplaba las frutas de su esfuerzo, meticulosamente dispuestas en el altar de piedra, Caín se afirmaba como un verdadero hombre de la tierra. A medida que las tensiones se intensificaban, la relación entre Caín y Abel se volvía cada vez más frágil. En un mundo aún joven y lleno de incertidumbres, Caín sentía que la balanza de la justicia divina se inclinaba injustamente en favor de Abel. Este sentimiento de marginación no solo lo consumía internamente, sino que también comenzaba a reflejarse en su relación con la comunidad y con el mundo natural que tanto amaba. La tierra, que una vez le había ofrecido consuelo y propósito, ahora parecía un recordatorio constante de su rechazo. Esta creciente desesperación culminaría en un momento de ira y dolor que rompería el lazo fraternal de manera definitiva, dejando una cicatriz en la historia humana que resonaría a través de las generaciones, tal como se relata en Génesis 4:8, donde Caín lleva a Abel al campo y comete el irreparable acto de violencia. Este acto no solo marcó el fin de la inocencia para Caín y su familia, sino que también alteró el curso de la humanidad, evidenciando las profundas y a menudo dolorosas implicaciones de nuestras acciones y decisiones. El esfuerzo de Caín se reflejaba en cada músculo al trabajar la tierra, y su ofrenda, una meticulosa selección de cereales y frutas, era testimonio de su esmero y perseverancia, con cada elemento simbolizando sus aspiraciones. Dios, testigo silente de cada acción e intención humana, no solo examinaba las ofrendas físicas, sino también el alma de quien las ofrecía. Abel, sereno y decidido, había elegido lo más selecto de su rebaño, un cordero impoluto, cuya inocencia era tan clara como el viento que avivaba las llamas del altar. Esta ofrenda fue rápidamente consumida por el fuego divino, un indicativo de aprobación celestial claramente descrito en Génesis 4:4. En contraste, la contribución de Caín permanecía intacta, las llamas la eludían como repelidas por un rechazo invisible. El firmamento no mostraba signos de aceptación hacia Caín. Por el contrario, nubes oscuras se desplazaban sobre el sol, ensombreciendo el altar. Este desaire no se debía a defectos en la calidad o en la cantidad de lo ofrendado, sino
a una cuestión más profunda y sutil: el estado espiritual de Caín. Aunque su dedicación era evidente, su corazón se veía ensombrecido por emociones ambivalentes, no solo hacia Abel, sino posiblemente hacia el mismo Dios. Esta profunda disconformidad, esta debilidad en su entrega, parecía haber condenado su ofrenda. Dios, en su omnisciencia, buscaba algo más que sacrificios superficiales. Anhelaba un corazón completamente entregado, libre de envidia, soberbia o cualquier otra impureza espiritual. Así, el rechazo de la ofrenda de Caín reflejaba, en realidad, una deficiencia en el oferente más que en el obsequio en sí. La decisión divina afectó profundamente a Caín, dejándolo al borde de un abismo emocional y espiritual. Las nubes que ahora cubrían el cielo parecían presagiar la oscuridad emergente en su corazón. En este punto crucial, Dios no dejó a Caín a merced de su desilusión. En un acto de misericordia paternal, se dirigió directamente a él, advirtiéndole sobre el peligro que acechaba a la puerta de su alma, el pecado que deseaba dominarlo, pero que debía ser dominado por él. Este encuentro no fue solo un juicio, sino también una invitación a la redención y transformación. La historia de Caín, marcada por este rechazo divino, es una reflexión sobre la condición humana y la necesidad de purificar nuestras intenciones. Nos recuerda que las verdaderas ofrendas a Dios trascienden los altares de piedra, anclándose en las profundidades del corazón humano. El paisaje de Edén, otrora un reflejo del paraíso, ahora se veía distorsionado bajo el peso de emociones turbulentas anidadas en el corazón de Caín. El cielo, antes vibrante al amanecer y al atardecer, a menudo se cerraba en tormenta, reflejando la tormenta interior que enfrentaba Caín tras el rechazo divino de su ofrenda. Consumido por la envidia, la angustia y un creciente sentido de inadecuación, Caín se encontraba incapaz de mirar a Abel sin sentir un torbellino de resentimiento y vergüenza. Abel, por su parte, continuaba sus labores diarias con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba. Un día, bajo la apariencia de compartir un momento fraterno en el campo, Caín invitó a Abel a pasear por los límites de su tierra cultivada. Abel, en su inocencia y sin concebir maldad, aceptó la invitación de su hermano sin sospechar que caminaba hacia su destino final, lejos de la vista de sus progenitores y bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse con la aproximación de tormentas lejanas. Al enfrentarse, las palabras que intercambiaron, cargadas de emociones reprimidas, rápidamente se intensificaron de meras preguntas a acusaciones vehementes. En ese campo solitario, las tensiones acumuladas finalmente estallaron. La conversación entre Caín y Abel, cargada de acusaciones y reproches, reflejaba la profundidad de las heridas emocionales y espirituales de Caín. La envidia y el resentimiento hacia su hermano, alimentados por la percepción de un favoritismo divino hacia Abel, se transformaron en una ira incontrolable. A medida que las palabras se volvían más afiladas y el cielo se oscurecía presagiando la tormenta, Caín, abrumado por un impulso devastador, tomó una piedra del suelo. En un acto impulsivo y cegado por la emoción, cometió el irrevocable crimen de fratricidio. Este momento trágico no solo marcó el primer asesinato registrado en la historia humana, sino que también simbolizó la pérdida definitiva de la inocencia y el comienzo de una nueva y dolorosa realidad para toda la humanidad, conforme se narra en Génesis 4:8. En el silencio que siguió, solo quedaron Caín, el eco de su acto y las consecuencias que cambiarían su destino para siempre. Ante la intensificación de la ira de Caín, Abel intentó aplacar a su hermano, pero sus esfuerzos solo intensificaron el resentimiento en el corazón de Caín.
Consumido por una rabia oculta, Caín se apoderó de una piedra cercana y con un impacto mortal concluyó abruptamente la vida de Abel. El silencio que sobrevino fue ensordecedor, solo perturbado por el lúgubre sonido de la sangre de Abel infiltrándose en la tierra. Con las manos aún manchadas por la sangre de su hermano, Caín experimentó el peso abrumador de su crimen. Este acto, fruto de su rechazo divino, representó la primera muerte violenta, un acto de sangre teñido por la envidia y la deshonra. Al enfrentarse a Dios, quien se presentó no con reprobación sino con una tristeza profunda, Caín comprendió que había traspasado un límite irreversible. El castigo asignado a Caín fue errar como un paria, un vagabundo en tierras que repudiarían su presencia tal como él había despreciado la vida de su hermano. La tragedia de Caín y Abel, marcada por esta irrevocable división, se propagó a través de la historia, un testimonio sombrío de cuán profundamente puede caer el corazón humano bajo el peso de emociones negativas. Tras su fratricidio, Caín se vio aislado, con el resonar de su acto retumbando en el silencio que ahora lo envolvía. El cielo, anteriormente un techo de luces y colores, ahora lo observaba con un manto de tristeza, presagiando el juicio divino que se avecinaba. Dios, cuya presencia era tan reconfortante como condenatoria, interpeló a Caín, no con ironía, sino con una voz que trascendía la mera reprimenda. «Caín», inquirió, «¿dónde está Abel, tu hermano?» Esta pregunta no denotaba ignorancia divina, sino que ofrecía a Caín la oportunidad de reconocer su falta. Caín, cuyo corazón se encontraba tan lacerado como sus manos ensangrentadas, respondió con una evasiva que revelaba su alienación y desesperación profunda. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta réplica, cargada de desafío y desolación, selló su destino. Dios entonces pronunció la maldición que sería tanto un castigo como un recordatorio perpetuo. Ahora, pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Serás un fugitivo y un errante en la tierra. Esta sentencia no solo condenó a Caín a un exilio perpetuo, sino que también maldijo la tierra que había cultivado con tanto cuidado, ahora un símbolo de su soledad y desolación perpetuas. Caín partió de la presencia del Señor hacia la tierra de Nod, al este de Edén, llevando consigo las cicatrices de sus actos, condenado a vagar, pero eternamente protegido de la muerte, un paradoja de su castigo y la misericordia divina. Ciertamente, el destino de Caín como un fugitivo marcó un cambio fundamental en la narrativa de la humanidad. A medida que se adentraba en la soledad, la figura de Caín se convirtió en un símbolo de la dualidad del castigo y la protección divina. La marca que Dios le otorgó no solo servía para protegerlo de la violencia ajena, sino también como un recordatorio constante de su transgresión. Este signo, un misterio envuelto en la misericordia de Dios, reflejaba el complejo equilibrio entre justicia y clemencia en el trato divino con los errores humanos, permitiendo que Caín viviera con las consecuencias de sus actos, mientras le brindaba la seguridad de que su vida, aunque marcada por el error, no sería truncada por la venganza de otros. Así, quien atente contra la vida de Caín será castigado 7 veces, proclamó el Señor, no solo otorgando a Caín un escudo protector, sino también instituyendo un principio de justicia que resonaría a lo largo de las eras. Este mandato no solo salvó a Caín de la muerte prematura, sino que también lo erigió como un emblema perdurable de las dinámicas entre la justicia, la clemencia y el castigo divinos.
Su existencia, forjada en un camino sin fin, se transformó en un testimonio del poder divino para equilibrar el castigo con la protección, un dilema que sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Protegido, aunque marcado de manera indeleble, Caín avanzó en su travesía, convertido en portador de la profundidad del juicio y la gracia divina. Su relato, entrelazado con el designio de la providencia divina, actúa como una advertencia sobre las ramificaciones del pecado y la vasta complejidad del perdón y protección divinos, subrayando que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la presencia de Dios ofrece redención. En la estela de un pecado que oprimía su alma, Caín halló su exilio en la tierra de Nod, al este de Edén, un lugar donde el recuerdo de su falta y la salvaguarda celestial lo acompañaban como espectros espirituales. A pesar de la soledad que su vida parecía imponerle, Caín no estaba completamente solo. Los textos sugieren que, más allá de la familia inmediata de Adán y Eva, existían otros, una comunidad más amplia de descendientes que comenzaban a entretejer el tejido de la humanidad. En este marco, Caín encontró a una compañera, posiblemente una de las numerosas hijas de Adán y Eva, quien compartía no solo el linaje directo de los primeros humanos, sino también la complejidad de vivir bajo el legado de promesas y transgresiones familiares. Juntos se propusieron forjar algo nuevo, que pudiera, de alguna forma, redimir los errores anteriores. De su unión nació Enoc, el primer hijo de Caín, cuyo nacimiento no solo perpetuó la línea de Caín, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. Caín, a pesar de su pasado turbulento y la carga de sus errores, vio en Enoc una posibilidad de redención, una oportunidad para establecer un legado diferente en el mundo, uno no definido por la violencia o la maldición. Con el nacimiento de Enoc, Caín tomó la decisión audaz de fundar una ciudad, un refugio para su familia y para aquellos como él que buscaban un nuevo comienzo. La ciudad de Enoc emergió como el primer asentamiento humano después del Edén, un testimonio de la capacidad humana para la construcción social y la organización, aun en contextos marcados por la adversidad. La historia de Caín, su esposa y su hijo Enoc es una meditación sobre la resiliencia humana y la habilidad para superar las limitaciones impuestas tanto por circunstancias externas como por errores personales. Ellos encarnan la complejidad de la vida humana, donde el amor, la esperanza y el anhelo de redención coexisten con el remordimiento y las consecuencias del pecado. Este segmento de la narrativa bíblica no solo relata la expansión demográfica, sino que ofrece un análisis profundo de cómo los individuos y las familias pueden moldear y transformar su destino, construyendo legados que desafían expectativas y juicios previos. En los confines aún inexplorados al oeste de Edén, donde cada huella de Caín resonaba con el eco de su pasado y la enigmática protección divina, se atrevió a concebir un sueño de redención a través de la creación de un nuevo orden. Su visión trascendía la simple supervivencia. Aspiraba a erigir un legado que pudiera, de alguna manera, redimir su nombre manchado. Mientras la marca de su transgresión lo custodiaba, Caín veía en la descendencia de su hijo Enoc no solo la perpetuación de su linaje, sino también la chance de redefinir su propio destino. Movido por la esperanza y el anhelo de erigir un santuario para su progenie y sus futuros descendientes, Caín se propuso construir una ciudad, una empresa jamás antes emprendida por el hombre. El proceso de construcción se inició con un acto de firme determinación. Caín, junto con su familia y aquellos que lo acompañaban, se dedicaron al trabajo desde el amanecer hasta el ocaso. Cada piedra colocada simbolizaba su resolución.
Cada edificio erigido desafiaba sus adversidades. Instruyó a su gente en el arte de la construcción, en la planificación de calles, la edificación de moradas y la organización de una vida comunitaria. La ciudad se erigiría como un baluarte de unidad y avance, construida no solo como refugio contra los elementos, sino como un bastión contra la soledad y el desánimo. Nombrar la ciudad Enoc fue un gesto cargado de significado. Para Caín era una forma de honrar a la nueva generación, de invertir en un futuro que deseaba libre de las sombras de su pasado. Enoc simbolizaba la posibilidad de un nuevo relato, una nueva saga donde la redención era alcanzable no solo para él, sino para toda su comunidad. Con el paso de los años, a medida que la ciudad crecía, también lo hacía la cultura de innovación y colaboración. Bajo la dirección de Caín, la ciudad de Enoc se transformó en un centro de aprendizaje y comercio, donde las habilidades se compartían y perfeccionaban. Se establecieron tradiciones para fomentar la cohesión social y la fortaleza ante la adversidad. La fundación de esta ciudad es un poderoso relato sobre la capacidad humana de superar calamidades y fallas personales. Ilustra la búsqueda incansable de redención a través de la creación y el legado, un tema que resuena con profundidad en el relato humano universal. Caín, en su trayectoria compleja y contradictoria, emerge como un emblema de la lucha eterna del hombre por superar su pasado, forjando algo duradero y significativo a partir de las cenizas de antiguos errores. Dentro de los relatos ancestrales que forman el núcleo de las Escrituras, la historia de Caín tras su exilio abre un abanico de interrogantes e interpretaciones sobre los primeros pobladores de la humanidad. Mientras la Biblia ofrece un recuento conciso de los albores de la humanidad con Adán y Eva como progenitores, la mención de otras figuras y asentamientos plantea hipótesis fascinantes que capturan la imaginación de teólogos, académicos y curiosos por igual. La cuestión de la esposa de Caín es especialmente intrigante. La Biblia no especifica de dónde provino su cónyuge, lo que ha llevado a muchos a especular que Adán y Eva tuvieron hijas no mencionadas directamente en las Escrituras, permitiendo que Caín se casara con una hermana. Esta interpretación se apoya en la noción de que las primeras generaciones humanas pudieron haberse interrelacionado dentro de un círculo familiar, algo que más tarde sería prohibido por las leyes levíticas, pero que en aquel entonces era necesario para la supervivencia y proliferación de la especie. Por otro lado, existen teorías que postulan la presencia de otros grupos humanos creados por Dios, independientes de Adán y Eva. Esta hipótesis sugiere que, además del jardín de Edén, Dios pudo haber poblado otras regiones del mundo con humanos que eventualmente se encontraron con los descendientes de Adán y Eva. Estas teorías alternativas amplían la narrativa bíblica, sugiriendo un panorama mucho más vasto en los albores de la humanidad. La posibilidad de que Caín encontrara a su esposa dentro de una comunidad preexistente, independiente del linaje directo de Adán y Eva, introduce la idea de un mundo más poblado y diverso en sus inicios. Este concepto no solo desafía las interpretaciones tradicionales, sino que también refuerza la riqueza y la complejidad de las historias humanas narradas en las Escrituras. Al considerar estas posibilidades, la historia de Caín y su descendencia adquiere nuevas dimensiones, ofreciendo lecciones sobre la adaptabilidad y la resiliencia humanas frente a circunstancias cambiantes y a menudo desafiantes. Así, el exilio de Caín, lejos de ser un simple castigo, se convierte en un punto de partida para la expansión y diversificación de la humanidad, subrayando cómo incluso en los momentos más oscuros pueden surgir oportunidades para el crecimiento y la renovación.
Esta perspectiva sugiere una visión más expansiva y compleja de la creación, proponiendo una diversidad inicial mucho más rica que la simple narrativa centrada en Adán y Eva. Además, la iniciativa de Caín de erigir una ciudad implica la existencia de una población suficiente para sustentar tal proyecto, apoyando la idea de que él y su familia no eran los únicos habitantes del mundo. La ciudad de Enoc, llevando el nombre de su hijo, refleja el desarrollo de una estructura social y cultural más elaborada que la simple vida en familia. Estas teorías enriquecen nuestra comprensión de los textos bíblicos y desafían a considerar los orígenes de la humanidad bajo una nueva luz. A pesar de las distintas interpretaciones, persiste el tema universal de la humanidad, forjando su existencia bajo la mirada divina, enfrentando dilemas morales y éticos que definirían su historia. Según los relatos sagrados, las bases de las normas sociales y estructuras actuales comenzaron a establecerse entonces. Un aspecto destacado de este periodo es la práctica del matrimonio entre hermanos, una norma que, aunque chocante para los estándares actuales, era esencial para la supervivencia y expansión de la humanidad en sus inicios. Tras la creación de Adán y Eva, la humanidad necesitaba crecer desde un grupo extremadamente reducido. Los primeros capítulos del Génesis no detallan otros seres humanos aparte de la familia inmediata de Adán y Eva, lo que lleva a inferir que sus hijos, incluidos Caín, Abel y posteriormente Set, no tenían más opción que emparejarse entre ellos. Esta costumbre, dentro del contexto bíblico, no se presenta como moralmente cuestionable, sino como un paso necesario para cumplir el mandato divino de multiplicarse. Estas uniones estaban intrínsecamente ligadas a la supervivencia y expansión poblacional. En aquel tiempo, las implicaciones genéticas y sociales que hoy asociamos con el incesto no se consideraban ni comprendían como en la actualidad. Con el avance del relato bíblico hacia las leyes mosaicas, se observa un cambio en las normas sociales y las regulaciones respecto a las uniones consanguíneas. Estas leyes eventualmente prohibirían tales prácticas, reflejando tanto un aumento poblacional como un desarrollo en la comprensión teológica y cultural que redefinió las estructuras familiares y sociales. Este cambio es emblemático no solo de la adaptabilidad y resiliencia humanas, sino también de la evolución de las normas éticas y morales en respuesta al crecimiento y complejización social. El matrimonio entre hermanos, en los albores de la humanidad, testimonia las condiciones extremas bajo las cuales las primeras generaciones tuvieron que operar y los cambios significativos en las prácticas culturales y normativas implementadas a medida que la humanidad avanzaba. Esta parte de la narrativa bíblica ofrece una mirada fascinante a cómo las sociedades humanas adaptan sus normas y leyes a las necesidades y entendimientos de su tiempo, reflejando un diálogo continuo entre la ley divina y la condición humana. En el tejido narrativo que forma las primeras páginas del Génesis, se revela un pasaje intrigante y a menudo pasado por alto que sugiere una realidad mucho más compleja en los primeros días de la humanidad. Las complejas dinámicas de relaciones humanas que surgieron entre los primeros descendientes de Adán y Eva crearon la base sobre la cual las primeras sociedades fueron estructuradas. Reflexionando sobre estos descendientes menos conocidos, podemos visualizar una vasta gama de experiencias humanas en las que cada relato olvidado puede contener historias de conflicto, supervivencia, exploración y superación. Aunque la Biblia se centra en figuras y eventos específicos, nos insinúa que había numerosas vidas y relatos ocurriendo en paralelo, cada uno aportando a la intrincada red de la historia humana. En el contexto del Antiguo Testamento, las prácticas matrimoniales revelan una diversidad
que refleja las condiciones socioculturales de la época. Las uniones entre parientes cercanos, comunes y estratégicamente significativas en las sociedades antiguas, descritas en las Escrituras, son evidentes en las historias de figuras tan relevantes como Abraham y Sara, así como Isaac y Rebeca. Abraham, venerado como el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, estaba casado con Sara, que era tanto su esposa como su medio hermana. Esta relación es explícitamente reconocida por Abraham en un intercambio con el faraón de Egipto, mencionando que Sara era hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Este tipo de matrimonio no era una simple preferencia personal, sino una norma extendida para preservar la pureza de la línea genealógica, fortalecer la cohesión familiar y mantener los bienes dentro de un mismo grupo. De igual forma, el matrimonio entre Isaac y Rebeca sigue este patrón. Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca, nieta de su tío Nahor, lo cual fue meticulosamente organizado por Abraham, quien envió a su sirviente de confianza a seleccionar una esposa de su propio linaje para Isaac, asegurando así la continuidad de las tradiciones y creencias familiares. Estas estrategias matrimoniales no eran coincidencias, sino tácticas familiares y sociales con múltiples propósitos. En primer lugar, reforzaban los vínculos familiares y fortalecían la identidad y unidad tribal. Además, en un entorno donde las alianzas políticas y económicas a menudo se sellaban a través de matrimonios, mantener estas uniones dentro de la familia ayudaba a conservar el poder y la riqueza en el grupo. En última instancia, examinar las prácticas matrimoniales en las historias bíblicas de Abraham, Sara, Isaac y Rebeca nos muestra cómo estos matrimonios servían tanto a propósitos personales como comunitarios, reflejando las dinámicas sociales, económicas y religiosas de su tiempo. Estos relatos no solo proporcionan información sobre las convenciones matrimoniales de la antigüedad, sino también sobre las estrategias de supervivencia y los valores de esas civilizaciones. A medida que la narrativa bíblica evoluciona y la población de Israel crece, la complejidad de las relaciones sociales y familiares se profundiza, llevando a la necesidad de reglas más rígidas y formalizadas. Es en este contexto que surgieron las leyes mosaicas, un conjunto de preceptos entregados a Moisés para guiar a los israelitas en su conducta moral, social y religiosa. Entre estas leyes se incluyeron restricciones específicas sobre los matrimonios entre parientes cercanos, un cambio legislativo que reflejaba tanto las modificaciones en las prácticas sociales como una evolución en las estructuras y necesidades de la sociedad israelita. Estas prohibiciones, detalladas principalmente en el libro de Levítico, marcaron una transición significativa en las normas matrimoniales. Estas regulaciones prohibieron explícitamente las uniones matrimoniales entre parientes directos como hermanos y hermanas, tíos y sobrinas, e incluso entre padres e hijos, con el fin de preservar la salud y el bienestar de la comunidad. Dichas restricciones se incorporaron dentro de un marco más amplio de normas de pureza y conducta ética, destinadas a diferenciar a Israel de otras naciones y fortalecer una identidad arraigada en la sabiduría y la obediencia a Dios. La implementación de estas normas matrimoniales respondía a las necesidades de una sociedad que estaba aumentando en complejidad y número. Al asentarse los israelitas en Canaán, se encontraron rodeados de culturas con prácticas religiosas y sociales distintas. Esto hizo imperativo reforzar y codificar las normas que aseguraran la integridad y continuidad de los valores israelitas. Estas leyes no solo estructuraron la familia y la sociedad, sino que también establecieron un código de conducta que reforzaba la cohesión comunitaria y la identidad colectiva.
Además, desde una perspectiva de salud pública, las restricciones sobre el matrimonio entre parientes cercanos contribuían a prevenir problemas genéticos que podrían surgir de una base genética demasiado homogénea. Así, estas normativas pueden considerarse como una anticipación temprana a los conocimientos modernos sobre genética y salud hereditaria. De este modo, la legislación mosaica sobre el matrimonio refleja una adaptación a los desafíos emergentes de una sociedad en evolución. Demuestra una adaptabilidad y respuesta a los cambios internos y externos, sirviendo como un claro ejemplo de cómo las leyes culturales y las prácticas son dinámicas y evolucionan para satisfacer las necesidades de una comunidad en constante cambio. La riqueza de las narrativas bíblicas no solo radica en sus historias, sino también en la multiplicidad de interpretaciones que éstas inspiran. La Biblia, un texto sagrado venerado por millones en todo el mundo, funciona como una fuente de orientación espiritual, moral y ética. A lo largo de los siglos, estudiosos, teólogos y creyentes han explorado sus textos, buscando comprender sus profundidades y aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana. Este proceso interpretativo está marcado por una diversidad de entendimientos, reflejando distintas culturas, épocas y perspectivas individuales. No obstante, a pesar de esta diversidad, dos principios fundamentales suelen emerger como pilares inquebrantables: la sumisión a la voluntad divina y el respeto por la tradición. Estos principios no solo guían la interpretación de las Escrituras, sino que también moldean la manera en que las comunidades de fe viven y perpetúan las enseñanzas bíblicas. La sumisión a la voluntad de Dios es un tema recurrente en la Biblia, desde las historias de Abraham, llamado a sacrificar a su hijo Isaac en señal de fe, hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús se somete a la voluntad de su Padre, incluso hasta la cruz, mostrando figuras que ejemplifican la obediencia a Dios. Esta obediencia es a menudo vista como una manifestación de fe y confianza en la sabiduría divina y en el plan de Dios, incluso cuando esos planes son inesperados o desafiantes. Por otro lado, el respeto por la tradición religiosa juega un papel crucial en la preservación y transmisión de valores y enseñanzas bíblicos. Las tradiciones, ya sean rituales, festividades o prácticas comunitarias, actúan como vehículos para la memoria colectiva, fortaleciendo la identidad y la cohesión de la comunidad. Además, estos principios proporcionan un sentido de continuidad y conexión con el legado ancestral, permitiendo a las futuras generaciones contar con referentes claros para su fe y práctica religiosa. Estos dos pilares, la sumisión a Dios y el respeto por las tradiciones, no solo coexisten armoniosamente, sino que frecuentemente se entrelazan, proporcionando un marco en el cual se pueden desarrollar interpretaciones bíblicas diversas. Aunque los académicos pueden debatir sobre la interpretación de diversos pasajes o la relevancia de ciertos preceptos en tiempos modernos, la estructura que ofrecen estos principios fundamentales ayuda a mantener un equilibrio entre la innovación interpretativa y la lealtad a los cimientos de la fe. Por lo tanto, al explorar las historias y enseñanzas bíblicas, es crucial reconocer y valorar esta dualidad entre la sumisión a la voluntad divina y la veneración de la tradición. Estos no solo guían la lectura y la interpretación de las Escrituras, sino que también aseguran que la esencia del mensaje bíblico se preserve y se honre a través de las generaciones, manteniendo viva la llama de la fe y la sabiduría divina. La historia de la esposa de Caín, aunque esbozada brevemente y envuelta en misterio en el texto bíblico, nos abre una ventana fascinante hacia las complejidades de los orígenes humanos y las prácticas sociales de los primeros días.
Este personaje enigmático no solo simboliza la expansión de la familia humana después de Adán y Eva, sino que también resalta la necesidad de interpretar las escrituras con atención al subtexto y los contextos culturales. La esposa de Caín nos incita a indagar y a explorar las posibles formas en que las primeras generaciones se expandieron e interactuaron. Representa un punto de encuentro entre la narrativa tradicional y los espacios que los textos antiguos dejan abiertos, invitándonos a una exploración más profunda de las dinámicas familiares y comunitarias de aquel tiempo. Además, su figura en la narrativa subraya la idea de que, incluso en los relatos más antiguos y sagrados, existen capas de la historia humana que solo se revelan parcialmente. Al reflexionar sobre la figura de la esposa de Caín, somos invitados a considerar los orígenes de la vida social, las estructuras familiares y las adaptaciones culturales necesarias para la supervivencia y la continuidad de la humanidad. Aunque es un personaje periférico, es un recordatorio potente de que cada figura en las escrituras desempeña un rol en la configuración de nuestra comprensión humana y divina. Las narrativas bíblicas y las leyes mosaicas sobre el matrimonio entre parientes cercanos ilustran cómo las antiguas sociedades israelitas adaptaron sus prácticas culturales y legales para enfrentar desafíos emergentes y preservar la salud y la integridad de su comunidad. Estas historias y leyes no solo reflejan la sabiduría y la dirección divinas, sino también una evolución en el pensamiento y la práctica social que buscaba asegurar tanto la continuidad como la prosperidad de la comunidad a través de los tiempos. Al estudiar estos textos, obtenemos una visión más profunda de la complejidad de la vida social y familiar de las antiguas civilizaciones, así como de su capacidad para adaptar sus normas a las necesidades cambiantes de sus sociedades.